Hola chicos, ¿cómo están? Tenemos nuestra clase de repaso del teorema de Thevenin y Norton. Bueno, este es un ejemplo donde nos dice encontrar el equivalente de Thevenin y de Norton de la red conectada a la resistencia de 7 ohm de la figura y luego calcular la tensión B1 utilizando el equivalente de ambos circuitos. Bueno, en el caso de que tengamos un circuito simple, sencillo, sin que tenga muchas fuentes o tenga fuentes dependientes, se puede hacer por transformaciones sucesivas de fuentes. Bueno, ¿se acuerdan que para obtener el equivalente de Thevenin debemos de tener una fuente de tensión en paralelo con una resistencia? A esto le llamamos B de Thevenin y a esto le llamamos R de Thevenin. Y para obtener el equivalente de Norton es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, este es R de Norton y este sería la I de Norton. Este es equivalente de Thevenin y este es equivalente de Norton. Bueno, R de Thevenin es igual a R de Norton porque se puede obtener el equivalente de Thevenin, hacer una transformación de fuente y se obtiene el equivalente de Norton. Entonces, yo hago la transformación. Yo puedo transformar una fuente de tensión en serie con una resistencia a una fuente de corriente en paralelo con esa misma resistencia. Entonces, I de Norton es B de Thevenin sobre R de Thevenin. Entonces, es por eso que R de Thevenin es igual a R de Norton. Bueno, y hay dos maneras de resolverlo. Primeramente, como me dice la red conectada a la resistencia de 7 ohm, significa que mi resistencia de 7 ohm es la carga. Es una resistencia de carga que se llama RL. Y para poder resolverlo, eso se le desconecta. Entonces a este se le llama red A y a este se le llama red B. Red A es la que se va a simplificar o transformarlo al equivalente de Thevenin. Bueno, primeramente es desconectar la resistencia de carga. Y ya puedo hacer acá un paso sencillo que es sumar estas dos resistencias que están en serie. Están en serie porque están unidas en un solo punto y a través de ellas pasa la misma corriente. Entonces eso es lo que ahora mismo ya puedo hacer. Que sería 5 más 3 es 8. Se convierte entonces en 8 ohm, 2 ohm. Y esta es la fuente de 15 amperes, fuente de corriente. Entonces, yo quiero llegar a esto. Entonces, trabajo con este circuito para poder llegar a esto. Y como yo tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, yo puedo transformar eso a una fuente de tensión en serie con la misma resistencia. Entonces este 2 ohm, este es 8 ohm y esto va a ser una fuente de tensión. ¿Cómo calculo? B es igual a R por I. Entonces, donde es 8 por 15. ¿Qué sería? 8 por 15 es 120. Entonces, 120 volt. Pero como yo necesito la R equivalente, que es la R de Thevenin, entonces puedo sumar estos dos que están en serie. Entonces me va a quedar una sola resistencia, que sería 10 ohm. Y este es 120 volt. Este ya es el equivalente de Thevenin. Y como me pide hallar la tensión B1, también entonces lo vuelvo a conectar al equivalente de Thevenin. Al realizar el equivalente de Thevenin,
Entonces me tiene que quedar de esta manera. Se usa cuando nos interesa solamente hallar los valores de corriente o tensión o potencia que le llega a la resistencia de carga. En este caso nos pide la tensión B1 en la resistencia de carga de 7 ohms. Entonces ahí puedo aplicar división de tensión, que es igual a la tensión global multiplicada por la resistencia donde estamos buscando la tensión y sumando abajo las dos resistencias que están en serie. Entonces ahí la tensión nos va a quedar 120 por 7 dividido 17. Queda 49,41 volt. ¿Qué sería el resultado que nos muestra ahí? Esa es una de las maneras. La otra manera es por el teorema de Thevenin. Por el teorema de Thevenin me dice que para hallar la resistencia de Thevenin, siempre en este caso se separa el circuito y nos queda de esta manera o de esta manera. Para hallar R de Thevenin se debe de apagar todas las fuentes o poner 0 a las fuentes. Entonces se le llama pasivar cuando se pone 0 a las fuentes. Y ya saben, una fuente de tensión pasivada queda en abierto. Entonces mi circuito va a quedar en abierto y me quedan las resistencias. Y siempre es sacando la resistencia de carga. Entonces este es 2 ohm. Este sería 5 ohm y 3 ohm. Y yo hallo la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin visto desde el circuito abierto donde estaba la carga. Si se fijan en relación a estas resistencias, los tres están en serie, entonces se suma. R de Thevenin va a ser igual a 2 ohm más 5 ohm más 3 ohm. Entonces R de Thevenin va a ser igual a 10 ohm, que es el mismo valor que obtuvimos al hacer transformaciones sucesivas de fuente. Luego, para hallar V de Thevenin sería en el circuito abierto. Entonces ahí vuelvo a dibujar el circuito original. Y hallo, en el libro lo llama acá más menos VOC, que es lo mismo que V de Thevenin, que es donde estaba ubicada la tensión, donde estaba ubicada la carga. Entonces ahí veo cuál es el método más sencillo para resolver. En este caso este circuito es súper sencillo. ¿Por qué? Porque como está abierto, la corriente que circula por 2 ohm es 0. ¿Por qué? Porque está abierto. Entonces todo este 15 amperes va a pasar por estas dos resistencias, que al sumar queda una sola. Entonces VOC sería la tensión que cae sobre la resistencia de 8 ohm, que sería la suma de los dos. Entonces 5 más 3 es 8 ohm. Y VOC, que es V de Thevenin, va a ser igual a 15 amperes por 8 ohm. Esto es 120 volt. Entonces ahí también llegamos. Este sería la V de Thevenin y la R de Thevenin. Esta es la otra manera de llegar al mismo resultado. Ese es por una parte. Por otra parte, tenemos acá hay varios tipos de ejercicios que vamos a ir viendo. Bueno, en el segundo es un poquito largo, pero es sencillo. Nos pide determinar el equivalente de Thevenin de la red de la figura. Primeramente, en los terminales X, X'. Entonces, es ahí donde buscamos la tensión y la resistencia equivalente. Sería paralelo a la resistencia de 50.
Entonces ponemos, primeramente apagamos todas las fuentes para hallar R de Thevenin, que sería paralelo a 50 ohm. Y luego con las fuentes funcionando hallamos en ese punto B de Thevenin. Y luego para el B es en el punto I e I'. Entonces para hallar R de T sería quitando esa fuente de 1 ampere, voy a hallar en ese punto R de Thevenin. Y luego con las fuentes funcionando, las dos fuentes funcionando, hallo B de Thevenin. Puedo pasarle después la resolución de ese ejercicio. En el caso de que tengamos fuentes dependientes, se puede también hacer por transformaciones sucesivas, pero cuando tenemos fuentes dependientes lo vuelve más complicado. La manera de resolver es por el teorema de Thevenin. Pero como tenemos fuente de tensión, en este caso tenemos fuente de tensión independiente y también tenemos una fuente de corriente dependiente. Para hallar R de Thevenin no se puede hacer de la manera directa porque no podemos apagar una fuente dependiente, entonces no vamos a poder hallar directamente R de Thevenin. Sí, B de Thevenin. ¿Y cómo vamos a hallar R de Thevenin? Se usa una fuente de prueba que le llaman, o de 1 volt o de 1 ampere. En este caso, si tu circuito tiene fuente dependiente de corriente, entonces se usa una fuente de corriente de 1 ampere. Si tu circuito tiene una fuente dependiente de tensión, se usa entonces una fuente de prueba de 1 volt. Vamos a resolver este ejercicio 10 para que puedan ver cómo queda. Bueno, entonces tenemos la fuente de tensión, resistencias, más resistencias y tenemos la fuente dependiente. En este caso ya está abierto. ¿Qué significa? Que ya se le sacó la carga. Yo quiero saber el equivalente de esto. Acá me dice que es AB, este tiene 1,5 y este vale 100, este vale 200 y uno me marca aquí. Acá tengo 40 ohm más menos 20 volts. Para hallar B de Thevenin no hay problema porque B de Thevenin es siempre en este circuito abierto. Como yo tengo en este circuito abierto, significa que la B de Thevenin es la tensión que cae sobre la fuente. ¿Por qué? Porque en paralelo tenemos la misma tensión. Entonces a este nodo yo le voy a llamar B de Thevenin. Entonces yo tengo acá este nodo que es el mismo B de Thevenin acá. Lo único que hice fue ponerlo en este nodo B de Thevenin. Es lo mismo que tener acá más menos B de Thevenin. A este nodo le voy a llamar B1. Entonces este va a ser mi referencia. Y acá lo tomo como otro nodo o directamente voy a poner B1 menos 20. Bueno, entonces primeramente para el nodo 1. Para el nodo 1 que es este, va a ser B1 menos 20 volts sobre 40 más B1 sobre 200 más la corriente acá que sería B1 menos B de Thevenin sobre 100 igual a 0. Entonces aquí yo puedo sumar para arreglar mi ecuación que va a ser 1 sobre 40 más 1 sobre 200 más 1 sobre 100. Espera que un ratito. 1 sobre 40 más 1 sobre 200 más 1 sobre 100. Queda 1 sobre 25. Entonces B1 sobre 25 menos B de Thevenin sobre 100. Y esto sería menos 20 sobre 40 es menos un medio, pasa hacia el otro lado cambiado de signo. Esta es mi primera ecuación de nodos.
La segunda ecuación del nodo es el nodo 2, que es donde yo marqué como B de Thevenin. Entonces ahí voy a tener B de Thevenin, le voy a llamar aquí nodo 2. Nodo 2 va a ser B de Thevenin menos B1 sobre 100. Y la otra corriente es la que entra de 1,5 y 1. Entonces menos 1,5 y 1 igual a 0. Donde I1 ¿qué valor tiene? Si se fijan, I1 me marca en la resistencia 200 ohm. Entonces ahí I1 es B1 sobre 200. Entonces voy a reemplazar aquí. Voy a tener B de Thevenin sobre 100 menos B1 sobre 100 menos 1,5, en vez de I1 es B1 sobre 200 igual a 0. Entonces aquí yo voy a tener menos 1 sobre 100 de B1 menos 1,5 sobre 200. Me queda menos 7 sobre 400. Entonces voy a poner menos 7 sobre 400 B1 más B de Thevenin sobre 100 igual a 0. Bueno, y lo que estoy buscando B de Thevenin, entonces voy a resolver. Esta es mi segunda ecuación. Voy a resolver la ecuación. Entonces B1 voy a despejar de aquí y voy a meter en la ecuación 1. Entonces B1 pasa hacia el otro lado cambiado de signo. Entonces me va a quedar 7 sobre 400 B1 es igual a B de Thevenin sobre 100. Entonces acá puedo simplificar y acá me va a quedar 4. Entonces B1 va a ser igual a 4 sobre 7 B de Thevenin, ¿verdad? Porque B1 estoy despejando. 4 pasa arriba y 7 pasa abajo. Bueno, y este 7 voy a pasar en esta ecuación. Entonces, 1 sobre 25. En vez de B de 1, tengo que es igual a 4 sobre 7 B de Thevenin menos B de Thevenin sobre 100 igual a 1 medio. Entonces, sería 1 sobre 25 por 4 sobre 7. Por 4 sobre 7. Sale 4 sobre 175 menos 1 sobre 100. Sale 9 sobre 700. Entonces 9 sobre 700 B de Thevenin es igual a 1 medio. Y de ahí B de Thevenin me sale 1 medio dividido ese valor, sale 38,88. Entonces me sale 38,88 B de Thevenin. Vol. B de Thevenin sale ese valor. Hasta aquí no hay problema. Se hace entonces con uno de los métodos que ustedes ya sepan para hallar la tensión en el abierto. Pero el problema está cuando queremos hallar la resistencia de Thevenin. ¿Se acuerdan que para hallar la resistencia de Thevenin se debe pasivar la fuente? En este caso, como es una fuente de tensión, queda en corto. Pero como no podemos pasivar la fuente dependiente, se usa, esta es una fuente dependiente. Se usa una fuente de prueba de 1 ampere. Entonces aquí es 1 ampere. ¿Por qué uso 1 ampere? Porque yo tengo acá una fuente dependiente de corriente. 1,5 y 1. Este es 200, 100, 40 y 1. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo acá más menos B de prueba. B de prueba. ¿Y a qué es igual R de Thevenin? Va a ser igual a la B de prueba sobre 1 ampere. Entonces, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar B de prueba, porque yo quiero el equivalente de Thevenin. Y la única manera que tengo de resolver es usando esta fuente de corriente de 1 ampere.
y hallando acá la tensión P de prueba. Entonces ahí veo que método es más sencillo para resolver. Entonces se puede resolver utilizando acá esta B de prueba, ¿verdad? Y acá podemos llamar B1 y este va a ser aquí B de prueba, porque están en paralelo y tienen la misma tensión. Entonces voy a tener B1 sobre 40 en el nodo 1, ¿verdad? Más B1 sobre 200 más B1 menos B de prueba sobre 100 igual a 0. Esa es la primera ecuación del nodo. La segunda ecuación del nodo es B de prueba menos B1 sobre 100. Esta es la segunda ecuación. Menos 1,5 y 1 que está entrando menos 1 ampere, que también está entrando en el nodo, igual a 0. Esta es la segunda ecuación de nodo. Y ya saben que I1, I1 es igual a B1 sobre 200. Bueno, entonces aquí, trabajando aquí con la ecuación, me queda 1 sobre 40 más 1 sobre 200 más 1 sobre 100. Queda B1 sobre 25 menos B de prueba sobre 100 igual a 0. Puedo despejar de aquí B1, que me va a quedar B de prueba sobre 100 por 25. Entonces me queda B de prueba sobre 4, ¿verdad? Esto voy a meter en esta ecuación. Bueno, por otra parte, esta ecuación que sería B de prueba sobre 100 menos B1 sobre 100 menos 1,5, en vez de I1 es B1 sobre 200 y 1 ampere pasa hacia el otro lado cambiado de signo. Entonces me queda B de prueba sobre 100 y aquí sería 1 sobre 100 menos 1,5 sobre 200, que es 1 sobre 400. Entonces sería acá menos 1 sobre 400, 1 sobre 400 B1, ¿verdad? Igual a 1. Y B1 podemos reemplazar por este valor, que sería B de prueba sobre 4. Entonces ahí ya es hallar el valor. Entonces sería 1 sobre 100 menos 1 sobre, ¿cómo es? 4 por 400. Que sería 3 sobre 320. Igual a 1. Porque, a ver, 400 por 4 es 1600. Entonces 1 sobre 100 menos 1 sobre 1600. 3 sobre 320. Y de ahí se despeja. B de prueba va a ser igual a 1 dividido ese valor. Sale 106,66. 106,66 volt. Entonces acá ya puedo hallar R de Thevenin. R de Thevenin es B, que es 106,66 dividido 1 ampere. Entonces es igual a R de Thevenin es igual a 106,66 ohm. Ese es el resultado. Entonces, esa es la manera. Bueno, y si tienen acá, en vez de que sea una fuente dependiente de corriente, tienen fuente dependiente de tensión, entonces acá van a usar una fuente de prueba de 1 volt y van a hallar la I de prueba. Entonces acá para hallar R de Thevenin va a ser 1 volt dividido la I de prueba, que es la que van a hallar. Voy a ir haciendo más videos de este tipo para que puedan comprender.
Muchas gracias.